Un nuevo día llega, y con él, regresamos al increíble mundo del herrero legendario que forja su propio destino. Ponte cómodo, agarra unas palomitas y comenzamos. Nos ubicamos en un gran castillo. En su interior, el estratega Lawel reflexiona que el ataque sorpresa contra Reinhardt fue una estrategia brillante, pero casi acaba con todos, porque no previó la aparición de un gran demonio. El chico supone que los dioses debieron de haber intervenido debido a la envidia que sienten por su gran talento. Por su lado, el paladín Tobías puede ver que la nueva oficina del estratega es muy linda. El muchacho sabe que necesita a un comandante supremo que sea más sensato y rápido para adaptarse que él, pues Lawel se considera a sí mismo débil ante los imprevistos. Sabe que el mejor candidato ahora mismo es Asmofel, pero su talento aún necesita tiempo para desarrollarse por completo y no puede hacer nada al respecto. Ahora que su reputación ha crecido, Lawel considera que necesita a un genio estratégico que supervise todos sus esfuerzos en la guerra. Le ordena a Tobías difundir su deseo por el mundo. Debe anunciar que está invitando a una mente brillante para discutir tácticas con él y compartir su mundo de gloria. El paladín no sabe de qué está hablando el joven. El jugador supone que Lawel debe estar hablando de un anuncio de trabajo. El chico siempre hace que todo suene más complicado de lo que es. El estratega exige que no modifiquen sus frases, considerándolo una ofensa muy grave. Después de esta escena, la historia continúa en el subconsciente de otra persona, donde alguien le declara su amor. Tomándose de las manos, una chica le dice a Félix que lo ama. Algún día me gustaría viajar a un viejo castillo junto a un gran lago. Compartió la chica sus deseos. El chico, llamado Félix, estaba de acuerdo con su amada Luna, y propone que definitivamente irán algún día. Pero al estirar su mano para tomarla de su amada, el chico queda completamente paralizado. Observa cómo unas manos se dirigen hacia Luna justo cuando él iba a declararle su amor. «Mi único y querido amor, Félix», murmuró la chica antes de desaparecer, dejando al joven con la mano en el aire. Después de esta dura pesadilla, Félix despierta gritando el nombre de Luna en un gran castillo del mundo real. El chico trata de recuperar el aliento. Podemos ver que su habitación está hecha un desastre y en el centro hay una gran cápsula para jugar Satisfy. Se nos revela la identidad de este extraño, Felix Wagner, también conocido como el jugador Agnus. Aparentemente, el manga comenzará a darnos más información sobre el misterioso nigromante. Después de recuperarse, el jugador mira a su alrededor buscando algo con la mirada. Tiene algunas raciones de comida tiradas por el suelo y varias bolsas de basura. Esta es la vista que dijiste que querías ver cada mañana, Luna. He acumulado tanta riqueza como para comprar tantos castillos como quiera, pero sin importar a dónde vaya, no te encontraré, lamentó Agnus al no poder estar junto a Luna. Encendiendo su cápsula, el joven sabe muy bien que la perdió porque era un débil y patético trozo de basura, pero jura que, si pudiera volver atrás, habría matado a su antiguo yo y a esos bastardos una y otra vez. Entrando a Satisfy, promete que en este lugar, donde puede matar a quien quiera, al menos le ofrecerá un requiem a su amada Luna. Después de esta escena nos transportamos a otro lugar en Satisfy. White Revive, después de haber sido derrotada por el asesino Kasim, maldice que el gremio Overgeared ya la haya derrotado 2 veces. Por más que quiera, no puede entender cómo ese bastardo de Grid pudo conseguir a tantos NPC nombrados. Su hermana Black también está muy molesta, e insulta al jugador Faker por haberse atrevido a tocarla a pesar de tener una clase normal. Las quejas de las jugadoras son interrumpidas por una voz familiar, que murmura lo mucho que esperaron, pero las hermanas fallaron al final. White se pone tensa al ver que alguien encontró su punto secreto de resurrección. El poder actual del gremio Overgeared está rivalizando con el ejército de Ares, así que ustedes dos estaban destinadas a fracasar. Si quieren vengarse de Overgeared, deben unirse a nosotros, ofreció Beradin, el primer puesto del ranking de nigromantes y maestro del gremio White Wolf. La jugadora White recuerda que Beradin una vez fue aclamado como el genio más importante entre los novatos, junto a Lawel, pero a diferencia de Lawel, él mantuvo un perfil bajo. A White le extraña que el tipo haya aparecido ahora de repente para ofrecer una alianza. Dirigiéndose a él, le exige conocer su lugar. Sin importar que brutalmente las hayan golpeado, no están dispuestas a unirse al gremio de alguien Beradin. Pero el nigromante responde que no está aquí para invitarlas a su gremio. Explica que White Wolf puede estar entre los 200 mejores gremios, pero siguen siendo demasiado pequeños como para poder reclutar a unos peces gordos como estas rankers solares. El lugar al cual quiere que se unan las hermanas es Inmortal, una organización secreta que sirve al señor Agnus. White reconoce el nombre de Agnus como una de las 3 figuras más famosas del juego, junto con Kraugel y Ares. Incluso el gremio Blood Carnival, al cual ella pertenece, y que es considerado el peor de los grupos de jugadores oscuros, evita a ese lunático.
Black pregunta por qué ese jugador solitario está construyendo una facción, y si acaso planea destruir ciudades cada vez que se aburre. Beradin revela que, en realidad, el señor Agnus es sorprendentemente sereno. Mientras no lo provoquen, él no irá por ahí destrozando todo. Declara que los planes son establecer un reino donde los no muertos y los jugadores coexistan, y luego con el tiempo, gobernar todo el continente. Hacer de Agnus el rey de los vivos y de los muertos es solo el comienzo. White sabe que si combinan fuerzas con la legión de no muertos de Agnus serán imparables. Es una grandiosa oportunidad. Expresa que en el gremio Blood Carnival disfrutan de su libertad, y si esa misma libertad está garantizada, se unirán a ellos. Pregunta que si deberían abandonar el gremio Blood Carnival inmediatamente. Beradin responde que no, prefiere que las hermanas conserven el gremio por ahora. Tiene curiosidad sobre la verdadera identidad del maestro del gremio Blood Carnival que se esconde en las sombras. Las hermanas finalmente comprenden las intenciones que escondía el cerebro intrigador de Beradin, pero están de acuerdo con él. Ellas también tenían curiosidad sobre la identidad del maestro de gremio. Después de esto, la historia nos transporta a las montañas Dravian. Aquí, alguien confirma que esta vez es de verdad, siente la energía de un mineral completamente desconocido. El joven sabe que las montañas Dravian son famosas por ser el nido del dragón de la luz Nevartan. Después de 5 años de búsqueda en el continente occidental, por fin puede darle buenas noticias al señor Grid. El joven cree que tan solo el emperador de Saharán se hubiera atrevido a usar a un genio como él, pero ahora que ese simple plebeyo está a punto de convertirse en un rey, la historia es diferente. Nos revelan la identidad del chico como Minor, quien ya ha cumplido 18 años y tiene el puesto de detector de minerales de Grid. Este último cree que si sigue a nuestro protagonista, él también podría convertirse en un rey algún día. Le pide a su señor que solo espere un poco, le traerá un logro increíble. Sin embargo, las montañas Dravian serán un lugar fatídico en muchos sentidos. En lo profundo en la base de Blood Carnival, hay alguien que pasa la mayor parte de su tiempo en Satisfy. Siempre escondido detrás de un velo, solo 3 miembros fundadores del gremio Blood Carnival conocen su identidad. El maestro del gremio Blood Carnival, con el nombre de usuario de Dark, está extrañado. Supone que las hermanas Black y White deberían venir pronto a culpar la falta de refuerzos del fracaso de la incursión. Decide que, por si acaso, pedirá una actualización de estado a la miembro fundadora Viola. Dark contacta con la miembro fundadora para preguntarle si todavía no hay ningún NPC nombrado al nivel de Piaro. Viola responde que dispersaron exploradores por varios reinos, pero no encontraron nada. Los NPC nombrados sin afiliaciones son increíblemente raros. El maestro del gremio Blood Carnival intuye que juzgando los NPC que atacaron en la batalla de Patrian, Grid podría haber convertido a los NPC comunes en algo más. Decide que los atrapará en una mazmorra y tomará a cualquiera que muestre algún potencial. Viola responde que sería bueno si fuera posible. Dark saca un pico de su inventario repentinamente. El maestro de gremio declara que será mejor que acabe este laberinto antes de eso, y el sistema informa de que se ha completado el tercer sector de la mazmorra llamada Cuidado con el perro. Este sector puede albergar 8 trampas y 193 monstruos, excluyendo los tipos voladores que se añaden al diseño. Es una mazmorra de categoría única. Como bonificación de construcción, el tipo obtiene 10% de experiencia y 6 puntos en todas las estadísticas. Cuando los intrusos derroten a los monstruos o eviten las trampas, Dark compartirá la experiencia. También gana oro y materiales cada vez que saquean objetos. Y si mueren durante un asalto, obtiene varias recompensas especiales. El maestro del gremio Blood Carnival razona que las mazmorras de nivel superior tienen más trampas y monstruos, lo que aumenta la dificultad. Él antes ya ha construido mazmorras de entrenamiento, de caza e incluso comerciales. Pero esta mazmorra, llamada Cuidado con el perro, es su obra maestra, construida para proteger la cosa que algún día tendrá. Dark sabe que aún así necesitará muchos más fondos para terminarlo, y se pregunta si debería subir sus comisiones. Lo cual niega rápidamente. Con el reciente problema de los jugadores malvados, sabe que lo mejor será no meterse en los precios. No entiende por qué hoy en día hay tantos tipos malos. Nos revelan que el jugador posee la clase oculta de constructor de mazmorras. El tipo piensa que nunca ha tocado un pico o una pala en la vida real, así que no puede describir la emoción de demoler muros y reformar laberintos. Aun cuando su clase oculta es genial, Dark siente como si estuviera trabajando duro todos los días, tal y como otro jugador destacable. Aquí la historia regresa a la capital de Reinhardt, donde escuchamos algunos impactos.
Nuestro protagonista golpea intensamente con sus misiles mágicos, cuestionándole a Bram si está seguro de que aprenderá a fabricar armas mágicas repitiendo esta porquería. El gran mago contesta que sí. Explica que se debe empezar con el mineral de hierro y machacar 19 minerales en bruto diferentes, incluyendo la piedra de sangre. Cada uno debe golpearse 10.000 veces. El herrero legendario pensó que tan solo debía realizar este proceso con el mineral de hierro. Entonces el sistema informa de que la inteligencia de nuestro protagonista subió en un punto, además de que su tasa de golpe mágico se incrementa en 0,01%. El protagonista celebra este logro, y el mago cree que es demasiado predecible. La simple determinación se adapta al simple cerebro de Grid. Bram detalla que al principio, los minerales de hierro se hacían pedazos con los misiles mágicos, pero ahora se vuelven más duros con cada golpe. Con la intensidad en aumento, Grid podrá aprender magia nueva, así que debe seguir martillando. El protagonista calcula que los misiles mágicos fortificados de nivel 3 tardan 1,5 segundos en lanzarse y consumen 420 puntos de maná. Con los 12.000 puntos de maná que posee, puede usarlos intensamente durante 40 segundos antes de quedarse sin energía. Incluso con los tiempos de espera de las pociones de maná, Grid ha estado lanzando hechizos durante 4 horas seguidas gracias al anillo de lo absurdo, que reduce el consumo de recursos a la mitad. El herrero legendario comienza a perder su cordura, grita que el trabajo manual es el mejor, y continúa lanzando misiles mágicos uno detrás de otro. Con ello, su inteligencia sube un punto, la precisión mágica mejora 0,1%, y su maestría mágica avanza de principiante de nivel 5 al nivel 6. Entonces otra notificación del sistema ilumina el mineral de hierro que Grid ha estado martilleando constantemente con sus misiles mágicos. Unas ventanas informan de que Grid consiguió impactar 10.000 golpes consecutivos, por lo que aprendió el templado de mineral mágico sobre el mineral de hierro. A partir de ahora, puede templar mineral de hierro usando hechizos ofensivos. El poder del hechizo y la competencia de Grid afectarán a la velocidad de templado. Los minerales templados mágicamente tienen menor durabilidad que los minerales templados normalmente, pero pueden obtener propiedades mágicas especiales. La opción vinculada depende de la magia utilizada. El herrero legendario grita celebrando haberlo logrado finalmente. Aunque el gran mago le baja los humos, pidiéndole que ahora siga refinando el mineral de Yapa, Grid supone que su amigo también debe estar ansioso por ver su arma mágica y propone seguir con ello. El protagonista calcula que golpear 19 tipos de minerales, unas 10.000 veces cada uno, le tomará al menos una semana, incluso si lo hace sin descanso. Repetir exactamente el mismo proceso más de una semana no es algo sencillo. Una ventana muestra que el uso prolongado de hechizos disminuye la regeneración de maná y la velocidad de lanzamiento. La resistencia de Grid está agotándose rápidamente. Afortunadamente consigue resistir al último efecto gracias a su pasiva de leyenda. Maldice su situación, a este ritmo le tomará 10 días más. Pero el herrero se fuerza a sí mismo a continuar forjando, ruega para que Isabel aguante tan solo un poco más. Le entregará la mejor lanza de la historia. El protagonista continuó trabajando sin descanso, y sus martilleos se escuchaban en toda la capital. En otro lugar alguien agradece a la santa por haberlo ayudado a recuperarse. Sehe se pregunta si su hermano realmente estará bien después de haber pasado tanto tiempo sin dormir. Alguien se dirige a la santa para decir que alguien está ayudando a alcanzar el glorioso futuro del Imperio Overgeared, por el cual todos están trabajando. Se trata del estratega Lawel, quien elogia a la santa Ruby por ser la que está causando el mayor impacto. Su abundante sanación y compasión están ayudando a todos a recuperarse. Lawel solicita acelerar la restauración, impulsando a la gente y a los soldados un poco más. Comparte que si la Santa Ruby habla de la necesidad del trabajo, todos la seguirán. La hermana de Grid responde que todos ya están sobrecargados de trabajo, cree que no deben presionarlos más. Pero el estratega argumenta que la curación en área es una fuente de poder infinita, tan solo deben curarlos si colapsan. Sehe cree que Lawel es una mala persona, pero sabe que ella también es parte de Overgeared, y no puede desobedecer las órdenes. Al estratega no le importan las críticas. Su decisión es por el bien de su señor y el crecimiento de Overgeared. Lawel no necesita que la chica le tenga piedad, cree que a diferencia de su señor, esta persona es linda. Entre lágrimas, Sehe acepta las órdenes del estratega, se esforzará cuidando a todos para que no se lastimen. Esta vista consigue flechar al frío estratega, sin que éste comprenda lo que está sintiendo.
El chico se lleva una mano al pecho, sin saber qué es esta sensación que está presionando su corazón. El estratega pensaba que había caído enfermo, y así fue como comenzó el primer amor de un desprevenido joven de 22 años. La noche avanzó en la capital y los habitantes estaban preocupados por su señor. No podían entender cómo es que podía repetir todo esto sin descanso. Damián verdaderamente no podía asimilar la clase de tenacidad que poseía el herrero legendario. Esa noche, los héroes de todo el país reflexionaron sobre el amor a su propia manera, y Grid utilizaba sus misiles mágicos sin importar lo agotado que estuviera. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.